Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Teatro Amateur, que ya sabéis es el podcast en el que nos hacemos eco de la actualidad sobre el teatro aficionado en este país. Y hoy volvemos a Elche, porque también allí tenemos a Carlos Maciá de Atrote Teatro, al que muchos ya le conocen, a su compañía y a él, por ese Don Quijote en los infiernos, que ha sido un montaje que ha cosechado muchos éxitos nacionales y que incluso se desplazó a Londres en esa obra que combina humor, metateatro y la realidad del Alzheimer, pero es que además este año 2026 nos presentan su nueva comedia Radio Corazón, una historia romántica y caótica que está ambientada en una emisora de radio allá por el año 1962, donde las interferencias técnicas se mezclan con las del corazón. Así que con este objetivo hablamos hoy, como decíamos, con Carlos Maciá. Un saludo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Vamos a los inicios, a los orígenes de Atrote Teatro, que creo que fueron allí por el año 1991, ¿no? Correcto, sí. Sí, Atrote se formó realmente con el nombre primero de Ateneo Teatro, ya que fue una especie de coproducción, por llamarlo de alguna forma, con el Ateneo Pablo Iglesias que estaba aquí en Elche, que pidieron, querían formar un grupo de teatro y entonces contactaron con el que fue el director de Atrote durante la primera etapa, que es Antonio Chinchilla, y así se formó Atrote Teatro. Pero vamos, enseguida, después del primer montaje, ya nos independizamos y se formó como Atrote. En cualquier caso, habláis de distintas etapas dentro incluso de Atrote, ¿no? Sí, sí. Atrote como tal, tuvimos una primera etapa hasta el 2006 aproximadamente. Eh, Coincide que yo me voy a vivir fuera y entonces el grupo se queda un poco en estado latente como una marca para utilizar pues para cursos, talleres y demás, pero lo que es la parte teatral de montajes se forma la Compañía Clásica de Comedias que dirige Antonio Chinchilla y Atrote se queda un poco latente y ya cuando yo regreso aquí en 2018 retomo Atrote y ya pues una segunda etapa con otro equipo. Después de más de 30 años, ¿qué se puede decir que sigue igual desde los inicios y qué es lo que ha cambiado por completo? Uf, bueno, igual yo creo que la ilusión por hacer teatro y por hacer lo mejor posible. Siempre nosotros intentamos, o sea, decimos que el teatro amateur no tiene por qué ser teatro mal hecho, y no es que lo sea, pero quiero decir que hay gente que piensa, bueno, teatro amateur, todo vale, haz cualquier tontería y no pasa nada. Y nuestra filosofía es justo la contraria, que es que el teatro amateur, precisamente porque lo hacemos porque queremos y porque lo amamos, lo tenemos que hacer lo mejor posible, dentro de cada una de sus posibilidades. No hablo de cuestiones económicas ni nada, ¿no? Pero sí del esfuerzo, de los ensayos, del trabajo. Dentro de esa filosofía, quería preguntarte qué es lo que diferencia a Trote Teatro de tantos grupos. Pues diferenciar poco porque somos tantos en Elche que al final esto es una amalgama y estamos todos interconectados de alguna manera, ¿no? Yo dirijo Gatrote, pero colaboro con, bueno, no todos porque somos muchos, pero con una gran mayoría de grupos de aquí de Elche. ¿Qué nos diferencia? No sé decirte, sinceramente. Quizás en parte que esta segunda etapa estamos montando principalmente proyectos propios, obras de teatro que hemos escrito nosotros. Casi todas yo, pero hay alguna que no soy yo el autor, pero sí. Quería hablar del estilo y del proceso creativo, porque tengo entendido que vuestro sello es muy particular, que mezcla la comedia y lo hace con humanidad y profundidad. ¿Qué es lo que os distingue y qué es lo que os plantea al hacer este tipo de teatro? Uf, bueno, pues como decía, como las obras, ahora, sobre todo en esta segunda etapa, desde 2018, las escribo principalmente yo, pues es un poco lo que a mí me gusta escribir, digamos, ¿no? Son mis gustos personales a la hora de contar historias. Sí que es verdad que realmente no tenemos un género concreto porque hemos montado comedia, hemos montado drama, hemos montado terror, incluso. O sea, hemos montado ciencia ficción, hemos montado todo tipo de géneros teatrales y de hecho nos gusta intentar no repetirnos en sí. Aunque hagamos comedia, no es el mismo tipo de comedia que hemos hecho antes, etcétera.
Pero sí que es verdad que en todas mis obras, personalmente, siempre creo que hay un elemento social y un elemento, no sé si reivindicativo es la palabra, porque suena un poco, no sé, contestatario, pero sí que me gusta que haya un elemento de que creo que el teatro, más allá de entretener, que siempre debe entretener, sea lo que sea, drama, comedia, cualquier género, creo que debe también, en cierta manera, transmitir más cosas que solo el entretenimiento, ¿no? Y entonces siempre me gusta que hayan temas que se traten, pues que sean, pues eso, de la salud, de la igualdad, no sé, de diferentes temas de actualidad, digamos, pero que se traten para que luego la gente en su casa pues pueda hablar de estos temas también, ¿no? Ujú. Podríamos hablar de muchas de las obras que habéis representado, pero nos queremos fijar especialmente en dos. Luego hablaremos de esa Radio Corazón, pero queríamos hablar de Don Quijote en los infiernos, una obra que mezcla connotaciones del Alzheimer, el metateatro, como decíamos antes. ¿Cómo nació esa mezcla tan poderosa? Don Quijote de los Infiernos fue una cosa muy extraña. Hay dos génesis, digamos, ¿no? Una es, hace muchos, muchos, muchos años, yo tenía la idea de intentar adaptar la novela de Don Quijote de alguna manera, una versión de Don Quijote de la Mancha. Pero claro, yo no quería hacer una versión fiel, ni quería hacer una versión simplemente trasladar la novela, porque hay 50.000 versiones de eso ya escritas, ¿no? Me apetecía hacer algo diferente y tenía pues, notas apuntadas de cómo sería Don Quijote y Sancho Panza cómo serían en el siglo XXI. Y tenía una idea de hacer que fueran dos personas sin techo que vivían bajo un puente, que vivían en su mundo, se enfrentaban a proxenetas, todo tipo de historias, adaptando, digamos, la novela. Pero eso nunca llegó a ningún sitio y se quedó ahí aparcado. Y entonces, en 2019, realmente, cuando estábamos con la comedia anterior, con Hamlet, la comedia, estábamos de gira y un día iba en el coche, iba con Vicente Paredes y Francisco Munuera, que son los dos actores que después han representado a Alonso y Diego, o Quijote y Sancho. eh, y dije, es que son ellos, son Don Quijote y Sancho, los estoy viendo, tengo que hacer algo con esto. Entonces presentamos un proyecto al Gran Teatro de Elche, yo pensando sinceramente que me iban a decir, bueno, dentro de 2 años puedes hacerlo porque tienen una programación muy cerrada, como es lógico, y de repente me dijeron, no, dentro de 4 meses puedes estrenarla, sí, y la obra no estaba escrita. Entonces, nada, de repente me tocó venir a casa, encerrarme y en 2 semanas la escribí, lo cual es un récord para mí, porque suelo pasarme años escribiendo obras. Y nada, la escribí súper rápido, pero sí que es cierto que tenía ya bastante clara la estructura de lo que quería contar con esa historia. Y es una historia de eso, que al final pues cuenta un señor con Alzheimer que vive en la calle, lo llevan a una residencia de ancianos y él se cree Don Quijote. Y su cuidador se hace pasar por Sancho Panza para intentar descubrir quién es en realidad, porque claro, tiene claro que no es Don Quijote porque no existe. Pero claro, como no responde a ninguna otra personalidad, pues se hace pasar por Sancho Panza para intentar averiguar. Y entonces, bueno, vamos descubriendo, porque realmente es un autor, actor teatral, que hizo una obra de Quijote y ahora porque sufre Alzheimer, pues se ha quedado un poco atrapado en esa personalidad y vamos descubriendo un poco la historia de su vida. Y esa amistad es un poco el centro también de la historia, la amistad entre el paciente y el cuidador. Deduzco que para los actores fue un tanto complicado porque tienen que desarrollar su papel o representar su papel entre la identidad, el recuerdo, la pérdida de la memoria, todo un trabajo, ¿no? De dirección y también actoral. Sí, realmente es un trabajo muy grande. Son 4 personajes que hay en la obra, pero los dos principales, que son Alonso barra Quijote y Diego, que es el cuidador barra Sancho, la verdad es que han tenido un trabajo muy, muy grande y han hecho un trabajo muy bueno. Los dos han recibido muchos premios por su trabajo. Y claro, especialmente el papel de Alonso Quijote es un personaje que es muy difícil y que Vicente ha hecho un trabajo magistral en mi opinión, bueno, mi opinión y la de muchos jurados que le han dado el premio a mejor actor, porque realmente él tiene muchas capas. Tiene la capa de Alonso como persona, actor, director, tiene la capa de Quijote cuando se mete como Quijote, pero luego tiene la capa de que él, según por la enfermedad, él en diferentes partes de la obra, él está viviendo diferentes partes de su vida. O sea, él de repente recuerda momentos de su infancia y se traslada a eso
y entonces actúa como un niño, luego de repente es muy consciente de que está donde está y lo que le está pasando, luego vuelve a recordar de repente los ensayos cuando estaba ensayando su obra de Quijote y vive ese momento. Entonces, hay una variedad, digamos, de personajes dentro del personaje y además a veces con saltos muy rápidos, de estar hundido llorando y un clic y de repente ponerse a reír porque ya se le ha olvidado eso y ahora está acordándose de otra cosa. Porque aunque ahora hablaremos de Radio Corazón, ¿podéis representar las dos? ¿Las seguís teniendo en cartera? No, sí, no, o sea, técnicamente podríamos, claro, pero no, Don Quijote la guardamos ya en el cajón en julio pasado, que tuvimos un bolo en Barcelona y, bueno, por varios motivos, pero principalmente, espero que no me importe comentarlo, nuestro Quijote Vicente tiene a su hijo viviendo en China y entonces tiene a los nietos allí y nada, se va a visitar a su hijo pues varias veces al año a China. Entonces era un poco incompatible con seguir de gira con la obra. Y la verdad, también habíamos estado ya 4 años de gira y ya era, bueno, pues un momento bueno para retirarnos. Y curiosamente, luego la obra se estrena ahora mismo con otra compañía, pero bueno, eso está bien. O sea, que la obra continúa, pero sin nosotros. Una obra, hablabas de China, tenemos que recordar que también estuvisteis en Londres, que no es habitual para una compañía de teatro aficionado, ¿no? Sí, fue una sorpresa para nosotros y la verdad es que una sorpresa muy agradable. Estábamos actuando en el Teatro Circo de Cartagena, dentro de un festival, y sin saberlo, en el público estaba Jorge de Juan, que aparte de un actor español, que bueno, que ha hecho películas, series y tal, es director, bueno, era director porque ya no está el teatro, del Teatro Cervantes de Londres, que es un teatro que estaba en el centro de Londres y se dedicaba a programación de teatro en castellano para la comunidad hispanoparlante de Londres. Entonces él estaba en el público y al acabar la obra vino a vernos y nos dijo que le había gustado mucho y que aunque solían contratar siempre a compañías profesionales, en este caso que podían hacer una excepción porque les parecía que el montaje tenía mucha calidad. Así que nada, nos invitaron a llevarla a Londres y en febrero, ahora va a ser un año, 2 años, perdón, de 2024, fuimos a Londres con la obra, tuvimos un par de actuaciones y la verdad es que fue muy, muy chulo, fue una experiencia muy gratificante, la verdad. Deduzco que para público de habla castellana, ¿no? Pues casi sí, pero nos pasó algo muy curioso. Tuvimos lleno las dos actuaciones y era sobre todo público de habla hispana, como digo, había gente latinoamericana, había españoles que estaban viviendo allí, habían profesores de español que eran ingleses, pero que eran profesores de español y estaban interesados. Y yo estaba en el segundo pase en cabina y estaba viendo a un señor todo el tiempo con el móvil en la mano apuntando hacia los actores y luego mirando el móvil y no entendía lo que estaba pasando. Está grabando la obra que está haciendo. Y al acabar vino para decirnos que él no hablaba español y había estado utilizando Google Translate toda la obra porque quería verla y que se había enterado de bastante. Que claro, se había perdido en algunos momentos, lógico, sobre todo la parte que Alonso habla más con el lenguaje del Quijote, pero que le había gustado mucho. Y yo ahí alucinando un poco con este señor que sin hablar español se había venido a ver la obra, ¿no? Había inventado un nuevo, no sé si género, ¿no? Pero una nueva manera de ver teatro, bueno, que a veces también se suele hacer con subtítulos, ¿no? Sí, sí, eso es, justo. Muy bien, pues vamos a hablar de Radio Corazón, esa nueva comedia que tenéis en marcha para este 2026. ¿Qué os atrajo de ambientar una obra de radio modesta en el año 1962, ahora que todo va de podcast y de Spotify y este tipo de cosas? Sí, pues la radio es un sitio, un género, no sé, un lugar, un mundo que siempre me ha parecido fascinante, me ha gustado mucho todo lo que era el elemento sonoro de crear historias, mundos, espacios con el sonido, ¿no? Y no era ajeno a nosotros, ya en su momento, hace unos años, montamos una versión, bueno, realmente con coproducción con Compañía Clásica de Comedias, de La sombra sobre Innsmouth, un relato de Lovecraft, e hicimos una primera versión de radioteatro en la cual los actores estaban en escena con unos atriles y un micrófono y simplemente leían el texto, claro, dándole entonación obviamente, y luego había una banda sonora y efectos sonoros de fondo que creaban ese espacio. Entonces no era algo nuevo, nos apetecía, pero queríamos hacer algo diferente. Entonces esta historia de Radio Corazón la tenía también, es una de estas historias que tenía apuntada en una libreta hace bastantes años
y que en un principio pensaba montar con bastantes personajes, un poco comedia de enredo de una emisora de radio y que, bueno, pues pasaba todo tipo de cosas. Pero según avanzaba, pensé, bueno, es que realmente lo puedo contar con dos actores, un actor y una actriz, que son Laura Mora y Francisco Munuera. Francisco ya estaba como Sancho en Quijote y Laura hacía de enfermera también en Quijote. Entonces, repito equipo ahí y luego tengo varios actores y actrices que me ceden sus voces, como personajes pues, que llaman por teléfono o personajes que están en la emisora pero que están en otro sitio. Técnico de sonido que está en su cabina y conecta el director de la emisora, etcétera, etcétera. Y nada, una comedia romántica muy en la línea también del cine español de esa época, ¿no? Historias de la radio, Plácido, El cochecito, una serie de películas de los años 50 y 60 que tienen ese regusto de la comedia española, digamos, para mí la época dorada de la comedia española, ¿no? ¿Ha supuesto un reto esa mezcla entre tensión romántica y caos técnico? Uf, sí, sí. Y ahora que estamos aún ahí con los últimos ensayos, estamos aún puliendo el equilibrio, ¿no? La obra es principalmente comedia, y es una comedia de completamente, pues eso, de disparate, ¿no? De cuando crees que no puede ir nada peor, algo más va a peor, ¿no? Y además está construida ya, y a mí me gusta mucho a la hora de escribir, trabajar mucho en la estructura antes de ponerme a escribir los diálogos y siempre me aseguro de, pues eso, que haya un crescendo de cierta manera, ¿no? Que la cosa vaya más. Y claro, el crear ese caos y al mismo tiempo poder mantener esa tensión amorosa entre los personajes y que la historia quede clara, pues es un poco difícil a veces. Pero la verdad es que tengo mucha suerte porque con Laura y Francisco son dos magníficos actores y además muy entregados, que decir, siempre vienen con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de, de disfrutar y eso se nota y se transmite. Así que creo que va a funcionar. Creo que va a ser una comedia que va a conectar con el público. Queríamos hablar sobre tu faceta dramatúrgica y de dirección, porque has trabajado en muchos países y has trabajado también en distintas, no sé si canales de televisión o nuevas plataformas de televisión. ¿Qué aprendizajes del audiovisual has podido trasladar al teatro? Uf, buena pregunta. A ver, en el mundo audiovisual, pues, sobre todo a nivel, pues eso, grandes producciones, necesitan mucha organización y también mucha delegación, ¿no? Porque mi problema quizás principal es que yo soy una persona que me gusta hacer de todo, yo compongo la música de mis obras, hago decorados, maquillo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, pues claro, me llevo todo el peso encima de una forma egoísta también y tengo que aprender, y estoy aprendiendo, a delegar más y a, y a confiar más en el equipo que tengo, ¿no? Para que hagan otras cosas, que hagan ellos otras partes que yo no tengo por qué hacerlo todo. Entonces, en ese sentido, el mundo audiovisual funciona muy por partes, por secciones. Entonces, no, es una cosa que me gusta el poder decir, vale, esto se ocupa el equipo de vestuario, esto se ocupa el equipo de tal, vamos a hacerlo de esta forma y así no estamos peleándonos, digamos, por quién se ocupa de qué cosa. Distribuir las tareas con tiempo para que cada persona tenga su responsabilidad. Es una de las cosas que digamos, que creo que me traigo del mundo audiovisual al mundo del teatro. Ujú. Porque ¿cuál ha sido tu trabajo por situarnos en Netflix o en las distintas plataformas? Bueno, he hecho diferentes trabajos, la verdad. Principalmente he trabajado en vestuario para pues, series como Juego de Tronos y películas de Drácula, etcétera. Y luego también he trabajado en el departamento de arte, pues, con decorados, atrezo y demás, en varias series de pues eso, Netflix, BBC, Disney, etcétera. Eso es lo principal, pero vamos, en una película de televisión española era jefe de maquillaje y peluquería, o sea que he hecho un poco de todo. Pero sí, principalmente vestuario y decorados ha sido mi trabajo. ¿Cómo ve alguien que ha podido moverse en el mundo profesional, aunque sea en el mundo más, digamos, del cine? ¿Cómo ve el teatro amateur o aficionado en este país? Muy bien, yo creo que hay un boom muy grande. O sea, habiendo estado haciendo teatro desde el 88, por un lado, y luego en el 91 ya con Atrote, he visto el cambio muy grande. Yo recuerdo cuando empezamos con Atrote que apenas habían festivales o certámenes,
y sí que íbamos algunos, claro, los que son más veteranos, pero era una cosa muy rara. No, hay un certamen allí en Villacañas o en Villa de Mora, vamos, hay un certamen yo qué sé, en Torrelavega, vamos allá. Pero era como una cosa no había tanto. Y ahora cada vez hay más. Ahora es que hay una luz de certámenes, de festivales. Cada pueblo, cada aldea casi tiene su propio certamen, su propio festival. Y eso, claro, promueve que haya más grupos, más movimiento. También nosotros, por ejemplo, como Trote, creamos la Mostra de Teatre Jove de aquí de Elche, que ahora ya lleva 30 años, bueno, 31 va a cumplir ahora, y cuando la organizamos se presentaban 6 grupos amateurs locales a hacer una muestra de teatro local. 6 grupos. Ahora, dados de alta en la Comunidad Valenciana, de aquí de Elche hay 60 grupos amateur. Que realmente no son 60, en funcionamiento habrá unos 25, 30, pero claro, siguen siendo muchos grupos para una ciudad, ¿no? O sea que hay un boom muy grande, pero claro, hay de todo, como en todas partes, ¿no? Hay todo tipo de niveles. No sé si es mucho preguntar, porque Radio Corazón la tenéis ahí, bueno, pues muy recientita y todavía estáis dándole los últimos toques. ¿Estáis pensando ya en nuevos proyectos de cara al futuro? No te quiero agobiar, ¿eh? No, no, sí. A ver, a veces lo hemos hecho, ¿eh? Porque nosotros estábamos con Quijote empezando y ya estaba escribiendo la siguiente obra, que luego, bueno, por varios motivos, sobre todo técnicos, no llegamos a mover, que era Ecos del Abismo, pero no, en este caso no. O sea, ahora mismo Radio Corazón es lo que estamos centrados, la estrenamos ahora, nuestra intención es intentar moverla al tope, vamos a llevarla de gira por todas partes y después ver. Pero ahora mismo no tengo así ningún otro proyecto a nivel teatral de escribir otras obras. A ver, tengo proyectos, tengo obras e ideas que voy a ir, pero no con intención de hacerlas en los próximos años, sino, en plan, bueno, tengo una idea para una obra, la voy escribiendo y tampoco tengo muy seguro, muy claro con quién la voy a montar ni nada, ¿no? Entonces, bueno, hay ideas, pero no nada a corto plazo, ni mucho menos, no, no va. Danos tiempo, danos tiempo. Muy bien, pues no sé si se nos queda alguna cosa que quieras añadir. Pues nada, ¿no? Agradecerte el poder estar aquí en el podcast y nada, no eso, simplemente que el teatro amateur me parece que es una manera maravillosa de poder llevar la cultura a todas partes, que la gente pueda divertirse, pero también es importante, creo que a veces que haya también algo de mensaje, ¿no? En las historias, para que podamos todos reflexionar. Que al final el mundo funciona también con las historias que contamos y el teatro amateur nos trae eso. Sin tener que preocuparnos por la parte comercial de que se venda, ¿no? Que este producto funcione. Es una cosa que me gusta de trabajar en el teatro amateur, que, que podemos contar las historias que queremos sin tener que pensar en los límites económicos o de producción. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo al equipo y el mayor de los éxitos con esa nueva obra Radio Corazón. Os seguimos la pista. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Con esta conversación junto a Trote Teatro ponemos broche final a esta edición de Teatro Amateur en la que hemos contado con la presencia de Carlos Maciá, al que agradecemos que haya compartido su experiencia y su mirada, así como su manera de entender el teatro. Nosotros seguiremos atentos a sus próximos proyectos y como siempre os esperamos en el siguiente episodio de Teatro Amateur, donde el teatro aficionado seguirá teniendo la palabra.